Comenzamos con el programa Impulso Creativo con un invitado de lujo, una de las mentes más lúcidas de La Rioja. Jesús Vicente Aguirre es historia viva de nuestra comunidad, con aquel La Rioja existe pero no es. La Rioja existe pero no es. Y también la persona que más ha investigado la memoria histórica en nuestra región. Charlaremos con él porque Pepitas de Calabaza acaba de publicar su último libro, De algunas cosas me acuerdo. Además hablaremos sobre la convocatoria abierta de Miradas Riojanas dentro del Festival de Cine Los Trabajos y las Noches. Y con Dona, una riojana de 19 años con mucho talento que nos deslumbró en el Parrilla Equal de los pasados San Mateos. Y habrá que por fin subir la cuesta, veo más allá. Hoy las luces no son un problema, vuelven a brillar. Miles de desconocidos bailan al mismo compás. También con Alondra Benley, que vendrá a Logroño el 18 de octubre para actuar junto a otras artistas en la segunda edición del Festival Femenino y Singular. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este primer programa de Impulso Creativo. Tenemos, como hemos dicho en la cabecera, pues un invitado de lujo, una de las mentes más brillantes de esta comunidad de La Rioja. También, bueno, hablaremos pues de eso, de literatura, también hablaremos de cine y también de música. Así que no se pueden perder este primer programa de Impulso Creativo. Como les decía, pues bueno, tenemos a un invitado de lujo, Jesús Vicente Aguirre, que nos acompaña aquí, historia viva de La Rioja. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, y muchas gracias por la invitación. Muy a gusto aquí. Estábamos comentando antes de comenzar el programa un poco pues, de todos los libros que había escrito Jesús Vicente Aguirre. Todos ustedes lo conocen, sobre todo porque es una de las personas que más ha impulsado la memoria histórica aquí en La Rioja. Decía, pues 15... Sobre 15, 14... creo que hay algunos cuantos libros sobre la memoria, esta memoria histórica, memoria democrática. Hay un par de novelas, hay como 4 libros de poesía y este último deben ser, pues eso, sobre 14 o 15. Decía que incluso que los pequeños que no los cuentan. Los que no, en otras colaboraciones con otra gente, muchos prólogos, muchas historias, bueno, pues eso nos ayudamos los unos a los otros. Bueno, pues de algunas cosas me acuerdo, Estábamos hablando de memoria, ¿verdad? Sí. Y de algunas cosas se acuerda, Jesús Vicente Aguirre, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco, ¿de qué va este libro? Bueno, es como dice el título, de algunas cosas me acuerdo y yo lo explico enseguida, y de otras tengo también papeles o documentos y cartas y fotos, y un poco eso es lo que se puede ver en este libro. El intento, primero, ¿por qué hacer una autobiografía? Es decir, ¿quién es uno para decir, oye, aquí te cuento mi historia, a ver si la puedes aguantar, a ver qué te parece? Bueno, yo creo que, y me baso un poco en un libro, En el mundo del ayer, de Stefan Zweig, este hombre, este gran hombre, que vivió la época de entreguerras en Austria, en Alemania, que tuvo que irse con el ascenso de Hitler fuera incluso de Europa, llegó a Brasil, donde finalmente allí se quedó y allí murió. Y este hombre lo que escribe es, y él lo cuenta como una autobiografía generacional. Él habla de una época y de una gente. Lo que he traducido a la canción, a la música tan importante en este libro, todos los capítulos son títulos de canciones, y el primero, como no podía ser de otra manera, es D'un temps, d'un país. La canción de Raimon, en la que vamos a empezar a ver qué era este país,
qué era este tiempo y qué era esta gente. Y ese es el intento, también hacer de alguna manera una autobiografía generacional, de toda una generación que va de los que nacimos entre el 45 y el 55, casi el 60, y que hemos vivido lo que fue la dictadura y sobre todo la transición, y después seguimos todavía andando, ¿no? Seguimos haciendo camino. Y contar esto, claro, a través de lo que uno ha vivido y de lo que uno recuerda. Era fundamentalmente este mundo en aquella época de la canción, de la música. Bueno, como dices, cada capítulo del libro, ¿verdad?, está titulado con una de las canciones que acompañaron, podemos decir, a esa road movie en Carmen y tú, pues por Europa, por París, Londres. Así es. Era la primera canción, El tiempo del país. La segunda, por ejemplo, es Wallowing in the Wind, es Bob Dylan, donde ya se empieza a preguntar cuándo dejaremos de matarnos los hombres, cuándo tendremos... O sea, que empezábamos a hacernos preguntas y la respuesta estaba, amigo mío, en el viento. El tercer capítulo, la tercera canción es ¿De qué lado estás? Entonces nosotros que habíamos empezado cantando, pues el rock and roll, las canciones de Adamo, aquellas canciones de San Remo, pues no, hemos pasado a interesarnos por lo que hace Atahualpa Yupanqui, la Isabel Parra, la Violeta Parra, mejor dicho, su madre, Mercedes Sosa, Quilapayún, Víctor Jara, luego llegarán los cubanos, todo este tipo de gente, y en España estaba Paco Ibáñez, y empezaba un poco lo que era la canción, que ahora se llama de autor y que nosotros en aquella época decíamos canción protesta, porque tratábamos de, como también lo dice Luis ya cantando, tirar la estaca, aquel régimen dictatorial. Y entonces, pues, el tercer capítulo es ¿De qué lado estás? Ya el cuarto sería Bajo el cielo de París, el quinto será Las calles de Londres, y ya seguimos un poco toda esa vida de canción y de alguna manera de compromiso vital, social y político. ¿Cómo fue aquella época? Esa época, sobre todo, pues bueno, de la transición, de la dictadura, como dices, que vivisteis, los jóvenes con esas ganas de democracia, de salir de esa oscuridad, ¿no? Esa es, la oscuridad. El vivir en una dictadura, cuando empiezas a planteártelo, cuando te das cuenta de lo que significa no poder disponer de algo que ya, además, venía casi implícito en las canciones que nos llegaban de otros lugares, ¿no? El rock and roll, los Beatles era una señal como luminosa, o sea, debía haber otra vida más allá de esa oscuridad, y entonces en ese sentimiento y en esa idea fue interesante. Si me apuras, fue hermoso intentar acabar con aquello. No todo el mundo, pero mucha gente nos juntábamos desde la calle, que no era nuestra, pero allí estábamos a las reuniones, a las historias, a las militancias, para tratar de acabar con la dictadura. Y luego, además, de repente tenemos la posibilidad, porque lo vamos consiguiendo, hacer otro país, un proceso hacia la libertad, hacia la democracia, después sería la autonomía, y en todo esto, pues nosotros tuvimos aquella pequeña parte que fue ponerle, en La Rioja especialmente, ponerle música. Ponerle música con esa canción que todos ustedes conocen, La Rioja existe, pero no es. Si nos unimos, la hemos de hacer. La hemos de hacer, ¿no? Con ese mensaje también positivo, ¿no? No sí, es, pero la hemos de hacer. Que sigue siendo el de siempre. Ya era, evidentemente, desde 1982, comunidad autónoma, una de las 17 mejores de España, por cierto. Tampoco más allá, pero tampoco menos de acá, ¿no? Entonces, seguimos teniendo que siempre hacerlo mejor, y hacerlo además en la medida de lo posible con las manos extendidas, dándonos la mano y respetando las diferentes opiniones, las diferentes ideas de cada uno, porque esa será la única manera de avanzar.
Bueno, con el clima, ¿verdad?, que hay ahora de crispación, de... Con más razón. Nosotros tenemos que reivindicar... De extremos, de posicionamiento tan... Desde la ideología de cada uno y desde la defensa de los principios y de los valores y de los cambios que uno ha intentado que vayan ocurriendo en esta tierra nuestra y en este país nuestro y en esta Europa y en este mundo, desde ese compromiso. También el compromiso es intentar llevarlo adelante, y para eso no tenemos más remedio que hablar y contar con los demás y con gente que tenga otras ideas, porque si no, nunca será posible. Y es difícil, y en momentos como este aún más, pero hay que intentarlo para que pueda ser. Diría la Bordeta cuando hablaba de la libertad. Habrá que intentarlo, habrá que lucharlo para que pueda ser. Habrá que intentarlo. Bueno, estamos escuchando esa canción, ese tema de La Rioja existe pero no es. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surgió ese tema? Sí. Y bueno, recorristeis, ¿verdad?, con ese tema los pueblos de La Rioja y más allá también. Más allá, porque es una canción que nos definía de alguna manera como grupo que además vivía en La Rioja. Posiblemente de haber hecho como otros, irte a Madrid y tal, cantar las canciones que quisieras, por supuesto, ¿no? También, pues nosotros seguimos viviendo en La Rioja y desde La Rioja cantamos en toda España y seguimos haciéndolo luego en Europa hasta el año 79. Y esta era una canción, diríamos, pues una de las más importantes, ¿no? En ese camino que decíamos antes hacia la libertad, la democracia, también enseguida llegó cómo construir en este nuevo país las diferentes regiones y autonomías, ¿no? Y bueno, surgió la posibilidad de tener la nuestra propia, siempre aquello de que cuanto el poder está más cerca del pueblo, de la gente, de la base, siempre será mejor. ¿Por qué no? Y nosotros nos sumamos a aquella historia. Por lo tanto, la canción de La Rioja empieza a caminar es otra canción también, y es además el eslogan del primer día de La Rioja, octubre de 1978, pero La Rioja existe. Bueno, es una canción que en esa línea de búsqueda de canciones, de textos, yo fui escribiendo con la ayuda de Carmen y de Iñaki, por supuesto, y le pusimos una música que tenía que ver con las danzas de Zarratón y que, por otra parte, son danzas que también se conocen, se tocan, se cantan y se bailan en otros lugares, y le pusimos esa música para que pudiera tener, lógicamente, ese toque popular que tenía que ver con nuestra propia historia, con nuestro propio folclore. Y esa fue La Rioja existe y sigue siendo. Esa canción protesta que protagonizasteis los jóvenes en esa verdad, en todo el mundo también. En todo el mundo, era todo el mundo. Sí. ¿Qué pasa ahora con los jóvenes? Bueno, primero, nosotros incluso no solo éramos los cantantes, sino que éramos un poco los voceros, en el sentido de que, como todavía no había habido, hasta en 1979, no hay elecciones municipales en este país, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que durante todos estos años, los años 70, es un poco la canción de protesta y otros movimientos, movimientos sociopolíticos, por supuesto, grupos políticos, escritores y demás, pero aquellos que más se les oye, porque están amplificados por los altavoces, somos los cantantes, ¿no? Y entonces hacemos un poco de voceros, diciendo un poco lo que la gente está pensando, lo que la gente te cuenta, te dice, y eso, lógicamente, en 1979, después de las primeras elecciones municipales, va dando lugar a que haya representantes políticos que elegimos entre todos, y son los que van a intentar mejor o de la manera que puedan hacer este país. La canción de autor va dejando un poco esa protesta para convertirse en algo más íntimo, siempre diciendo cosas y, por supuesto, todavía diciendo, porque en estos momentos siguen siendo válidas muchas de las canciones que hicimos entonces, pero de alguna forma ya no somos los voceros. Eso lo cuenta muy bien Luis Pastor en ese vídeo de qué fue de los cantautores, ¿no? Y bueno, eso da lugar a la música que sigue siendo, con aquellas bases rockeras, folclóricas, sigue siendo la que existe ahora, con todo lo que cada época tiene de nuevo,
con todo lo que se cambia y con todas las cosas. Entonces claro, siempre es hermoso pensar que hay detrás gente que va a hacer rock and roll, que va a hacer folk rock, que va a hacer heavy, que va a hacer música folclórica, que va a hacer canciones preciosas, y así es, y así sigue siendo, menos mal. Pero nos faltan los jóvenes, bueno, me voy a incluir en el grupo de jóvenes, aunque no soy tan joven, esa lucha, esa esperanza por cambiar las cosas. ¿Estamos como un poco anestesiados? Puede ser. Nosotros tuvimos la triste suerte de tener que intentarlo todo desde la nada, ¿no? Entonces es verdad que luego, una vez que se han conseguido muchas cosas, desde el punto de vista social, político, incluso económico, puede que la gente haya una clase media, incluso media baja, pero que vive mejor, que igual ya no se consideran o les cuesta considerarse todavía como clase obrera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es más difícil. Luego hay una cosa fundamental que ha ocurrido estos años a través de la televisión, primero de los medios del móvil, de todas estas historias, los ordenadores, es el egoísmo, el individualismo exacerbado, ¿no? de una sociedad, que es una de las maneras de sobrevivir. ¿Cómo sobrevive una sociedad que sigue siendo capitalista, donde el que más tiene, más quiere, y donde pues sobrevive haciendo que la gente se conforme con todas estas historias que tú ya las tienes, puedes votar, puedes ser libre, puedes escribir lo que quieras, puedes ver lo que quieras, y además tienes medios. Es verdad que todo eso de alguna manera hace que las cosas vayan más despacio, pero no necesariamente tiene que ser todo así. Ayer mismo tuve la suerte de escuchar a gente joven, a gente más joven por supuesto que yo, hablando de cómo debiera ser las historias en este país, y daba gusto ver que hay gente que también en estos aspectos va a seguir adelante tratando de dar a conocer ideas y de hacer ese mundo mejor, que nosotros, como teníamos todo por hacer, nos parecía posible, que ahora vemos que es más difícil, pero nunca vamos a dejar de intentarlo, nunca. Vamos a ver un vídeo de la presentación, cuando presentaste este libro, de algunas cosas, me acuerdo. Nuestra generación, la de los años 60 y la de los años 70 en España, también teníamos una historia que contar, una historia cultural, dejada de la mano de Dios y de los hombres, una historia económica dificilísima, una historia religiosa, con el nacionalcatolicismo que nos daba por todos los lados, que nos obligaba, y la historia política era una dictadura sombría y a ratos terrorífica. Escapar de aquella oscuridad, de aquella tenebrosidad, de aquel país cerrado, y buscando la libertad, la democracia, luego el hecho autonómico, y creímos que todo eso era posible. Y lo intentamos, todavía todo es posible. La esperanza, a pesar de que el mundo no nos ayuda. Creo que era Gramsci quien decía que contra el pesimismo de la razón solo queda el optimismo de la voluntad. Entonces las cosas van mal. No sé si pueden ir a peor. Por lo tanto, quizá algún día vayan a mejor. En todo caso, somos nosotros los que tendremos que seguir luchando y buscándolo. Y que vale la pena. Vale la pena el amor, la amistad, la solidaridad, el acompañarnos unos a otros. Yo creo que esto es lo que se desprende del libro. La Rioja existe, pero no es. Si nos unimos, la hemos de hacer. Bueno, pues ya lo ven, ¿eh? Logroño, 1948, Jesús Vicente Aguirre, y me parece absolutamente admirable tu capacidad de mirar hacia adelante, de reunir, o sea, ¿cómo lo haces? Lo intento. Quiero decir,
Hay una cosa, a veces alguien te puede preguntar, ¿y qué es la vida para ti? Y la vida es vivir, poder vivir. No puedes vivir si alguien viene detrás de ti, si alguien te mata. No puedes vivir en Gaza, no puedes vivir tranquilamente en Sudán, no sé si en Ucrania, creo que tampoco. Entonces, vivir significa vivir en paz. Entonces se trata de intentarlo una y otra vez y de seguir tratando estos temas que tienen que ver con la historia, con la memoria, que aún quedan muchas cosas por hacer, de ir haciéndolas, de conseguir que la gente lo pueda entender, que la gente acepte cómo fue la historia, por ejemplo, ¿no? Nuestra triste historia en general en nuestra España y aquí en La Rioja en aquellos años, y a partir de ahí intentar mejorar en todo lo posible y, claro, tratando de resarcir a aquellas personas que no tuvieron la justicia, no tuvieron la reparación. Eso en cuanto a la memoria, y en cuanto al futuro, pues ese es el futuro por hacer. Y no podemos bajar los brazos ni rendirnos. Tenemos que seguir. Siempre será posible hacer un mundo mejor y más justo, siempre que la gente queramos estar ahí. Bueno, no me puedo despedir de ti sin hablar contigo, pues precisamente de todo el trabajo que has hecho en cuanto a la memoria histórica aquí en La Rioja, sí, con todos esos libros de recopilación de testimonios de pueblos en La Rioja, de descendientes, de, bueno, represaliados, con Aquí nunca pasó nada. Sí. O sea, es realmente una enciclopedia de memoria histórica aquí en La Rioja, y después con ese libro también de Escríbeme a la tierra, sí, las cartas de los que van a morir, La Rioja, sí, 1936 es el título, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué te metiste en todo este fregado, por así decirlo? Fíjate, hay dos títulos que tienen que ver con la música, por un lado, y con los libros, por otra, ¿no? Y esa canción nuestra que cuenta simplemente cómo es ir a cantar a un pueblo el año 1976, quiero recordar, y luego la canción sale en el 77, y es en San Asensio. Y de repente te llama el alguacil, dice que el alcalde quiere verte, tienen la guardia detrás, y te dicen de repente, cuidado con las canciones. Había que pedir entonces todavía, había que pasar por censura las canciones, y tenía allí las canciones que podías cantar. Siempre intentábamos saltarnos, pero bueno, estaban allí, ¿no? Y te dicen aquello de que, a ver, que no os paséis, que si no vais a la cárcel de Haro, porque aquí nunca pasó nada y aquí nunca va a pasar. Y yo no sabía entonces, que si me interesaba el tema, por supuesto, teníamos una canción ya dedicada a la barranca, Carmen y yo, pero no sabía que con el tiempo ese sería el título de un libro donde iba a recogerse lo que sí pasó. En aquel pueblo, en San Asensio, habían matado a más de 30 personas el año 36. Que no es verdad que no haya pasado nada. Por eso el título, que evidentemente es lo que quiere demostrar claro que han pasado cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues esa otra parte de la música se hace libro y se hace memoria y se hace investigación de algo que a mí me preocupaba, a mi grupo de amigos, a mucha gente alrededor también, y fuimos viendo la posibilidad de contarlo y de escribirlo. Eso fue Aquí nunca pasó nada, ese pequeño libro de 1000 páginas, y fue toda la continuación de ese trabajo para dar a conocer realmente todo lo que aquí en La Rioja había pasado cuando éramos nosotros chavales. Y bueno, una guerra es una guerra, te decían, ¿no? Ya, pero una guerra civil, una guerra civil es una guerra civil. A ver, ¿qué era eso? ¿Qué había pasado, no? Mi familia, yo nunca no había tenido represaliados, por tanto no tenía ese conocimiento que otros amigos tenían. Y que ahí en la barranca, ahí en el ardero, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Pero ¿cómo pudo ser, no? Entonces ibas allá y de repente empezabas a darte cuenta de que había pasado muchas cosas y de que más adelante, pues que además yo voy a intentar contarlas en base también a la ayuda, como te digo, de mucha gente, otros libros también que habían tocado los temas de una manera o de otra, Patricio Escobar, Las Sacas, otra más gente, ¿no?
Bueno, como decimos, bueno, que me pasaría hablando contigo pues toda la noche, ¿no? Pero tenéis más cosas, ¿no? Pero muchísimas cosas hay para hablar con Jesús Vicente Aguirre, pero bueno, se nos acota un poco el tiempo, se nos acaba el tiempo. Decía que, bueno, has colaborado también con Robert Astorgano también, con ese documental con Fernando Vilchez, que ha hecho una película precisamente sobre las cartas, con Robert Astorgano, con su película sobre las mujeres de negro, otra de las grandes historias que tenemos en nuestra tierra. Ese homenaje absolutamente siempre debido a las mujeres que en aquellos momentos y en este caso no solamente tuvieron que sufrir la muerte de los suyos, sino además todo el llevar adelante, bueno, muchas de ellas con algunos meses o incluso años en la cárcel, hasta el año 39 en algún caso, y que además se ocuparon de sacar adelante a sus hijos, a los hijos a su gente, sus historias, sus tierras y ese enorme valor de esas mujeres que además fueron de luto siempre porque querían que se estuviera claro que se les habían quitado a los suyos, se los habían matado. Ese tipo de historias, pues estas películas también lo están contando y es muy interesante, claro. Bueno, pues vamos a ver un vídeo de recuerdos para el que por mí pregunte, pues también un corto documental que ganó la Brindaga de Plata en el Festival de Málaga, un premio muy importante, inspirado también en ese libro que escribió Jesús Vicente Aguirre, Escríbeme a la tierra. Lo escribieron sobre todo los autores, quienes escribieron las cartas. Pero sí, bueno, que yo tuve tuve la suerte de recopilarlo y de prepararlo en condiciones. Bueno, vamos a ver el vídeo. Sin otro particular te saluda quien te quiere como a un buen tesoro que eres. Félix Asensio. Se lo llevaron de aquí al fuerte de San Cristóbal y de ahí ya a fusilarlo. No volvió a Fuenmayor. O sea, este es el último lugar donde estuvo mi abuelo. Lo que no pude resistir fue la sed. He llegado a beber agua de la alcantarilla sabiendo que no hacía más que cambiar las balas por el tifus. El trastorno posterior en mi organismo ha sido tan grande que al entregarme casi no podía mantenerme en pie. Sé que sabrás cuidar de los hijos. Dales por mí el último beso. No son horas de mentir. Siempre te quise, a pesar de todo. Y mis últimos pensamientos serán para ti. Tuyo, Erce. Bueno, pues aquí estamos con Jesús Vicente Aguirre y con Fernando Vilchez, que es el director de ese corto documental que les comentaba, que bueno, ellos no sabían que iban a coincidir aquí en este plato de Impulso Creativo y bueno, y han estado tomando café el otro día, o sea que... En Madrid juntos acabamos de hablar por teléfono para juntarnos el lunes a tomar café y charlar de algunas cosas. Bueno, aquí estamos, seguimos, estamos bueno, siempre. Pues una colaboración para ese corto documental que ganó la Brindaga de Plata y que, como decía, bueno, Jesús Vicente Aguirre es como, bueno, pues eso, una institución, una enciclopedia en cuanto a memoria histórica aquí en La Rioja. ¿Cómo fue esa colaboración ahora que os tengo aquí a los dos? Voy a aprovechar la sorpresa, la encerrona hermosa de este momento para decir que Jesús Vicente, junto a mis amigos más cercanos, que son el gran motivo por el que me encanta tanto La Rioja, vivo aquí hace 6 años, pero Jesús Vicente debe ser la persona que más admiro y la que ha hecho que su trabajo, sus publicaciones, sus palabras y su educación no solo rebote en muchas familias, ¿no? En todo lo que significa la historia de la memoria, también creo que rebota en las personas que intentamos crear cosas, en las personas que hacemos cine o arte en general. Sí creo en algo que podríamos llamar responsabilidad ética, algo humana, de continuar
los trabajos que vienen haciendo más personas. Hace un rato te escuchaba cuando llegaba que decías, es que claro, en mi época había todo por hacer y era 6 veces, 10 veces más difícil que ahora, que tenemos dónde encontrar estos archivos, dónde encontrar estos trabajos y nos toca continuarlos, ¿no? Entonces creo que si mi vida se pudiera parecer en, ya creo, espero, siento que se parece un poco, pero si en el futuro a la vida de Jesús Vicente sería muy feliz yo de mi parte. Creo que con muchas más cosas todavía. Y claro, ya como ir, es lo que nos toca, ¿no? Y luego seguirán otras personas y más personas. ¿Lo ves tú también así un poco como un relevo, digamos, del alguna trabajo manera, que tú has hecho y estás haciendo todavía? De alguna manera, yo hay cosas incluso que he ido dejando de historias en la música, dirigir coros, dirigir cosas, porque hay otra gente que lo está haciendo y lo puede hacer, ¿no? Y hay gente que viene haciendo cosas y claro, lógicamente nosotros nos planteamos además con toda la tranquilidad del mundo, pues que dentro de 50 años ya no vamos a vivir aquí. ¿Sí? ¿Está viendo lo de 50 años o es mucho exagerado, no? No, está la IA pero, 120 aún. Bueno, que esto va a ocurrir. Entonces, pues está muy interesante ver cómo hay gente que va viniendo, que va haciendo cosas, que tiene ideas, a veces diferentes, a veces mejores, otras las que sean, pero que son suyas y que ahí están, ¿no? Y eres encantado de la vida, de que venga siempre, que haya gente detrás empujando y haciendo cosas. Bueno, mientras haya gente detrás, pues bueno, se conservará la memoria, ¿no? Algo tan importante y tan frágil también, ¿no? Bueno, pues oye, encantada de estar aquí con vosotros, de este encuentro tan bonito y nada, vamos a ver un vídeo de los trabajos y las noches del año pasado porque vamos a hablar sobre esas miradas riojanas de los trabajos y las noches. Si los hombres probaran las fresas del campo, ya no las pisarían al ir andando, La 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 la. Ellos nos dijeron cómo el bosque cuidar. Solo sabiendo del río para pescar. Solo sabiendo del agua para matar. Solo sabiendo del agua para matar. Solo sabiendo del río para pescar. La 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 la. Bueno, pues ese era el vídeo resumen de los trabajos y las noches de la edición pasada, de diciembre del año pasado. Ya en diciembre de este año habrá una nueva, la de 2025, y están buscando miradas riojanas, ¿no, Fernando? Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias. Estás emocionado, te veo emocionado. Me ha hecho mucha gracias de la felicidad, porque bueno, ya lo he dicho, ya no voy a repetir la admiración que tengo y el cariño que tengo por Jesús Vicente. Es curioso porque hablando de miradas riojanas del festival y de lo que significa él, Jesús Vicente, hay gente que lo sabe, hay gente que no lo sabe. También fue cineasta, fue documentalista, hizo cortos documentales en los 80 y algo de eso quizás queremos que haya, como recuperar un poco algunos archivos. Es que creo que es importante, y de esto nace Miradas Riojanas, que un festival de cine como el que creamos, como Los Trabajos y las Noches, aquí en Logroño, impulse, cobije y abrace a los cineastas locales. O sea, que a lo largo de estas ediciones hemos encontrado jóvenes que o hacen piezas, cortos, documentales, y que es muy complicado, no saben dónde moverlo. Aquí no hay una escuela oficial de cine, no hay ayudas al cine directamente, es como todo un poco, no quiero decir orfandad, pero que tenemos que también luchar por crear nuestra propia comunidad, ¿no? El año pasado creamos esta sección, Miradas Riojanas, y salieron unos nombres jóvenes muy geniales, que claro, no teníamos ni idea que existían, pero es como público del festival que de pronto nos envían cortos que han estado haciendo. Me acuerdo nombres como Ana Guizábal, Malena Montiel, Clara Aguilar, que luego ha estado trabajando más con nosotros en una residencia, Mario Manso, que lo conocía del mundo del arte joven y de pronto hace una performance visual. Entonces,
es importante que los festivales, bueno, encontrar ese espacio, ¿no? Ahora queremos, con éxito, además la sesión se llenó la sala en los 7 Infantes, mucha gente, muy variada las piezas, creo que de mucha calidad también. Algunas además ya se habían visto y se siguen moviendo en otros festivales nacionales, y ahora la idea es como dar ese segundo paso, que vengan más personas, que vengan más pruebas, ¿no? Que también es sentir que se puede observar y que se puede conversar sin necesidad, que esa es percepción mía, de las personas que quieren hacer cine pero que a veces lo esconden o no terminan de dar el paso, es no quiero mostrarlo o dónde mostrarlo o quién lo puede ver. No, hablemos lo que estamos en confianza, es un festival, hay público, hay 100 personas, 200 en la sala, pero hay cariño, ¿no? Y eso es muy bonito de mostrar. Bueno, coméntanos un poco, es hasta el 27 de octubre, creo que es el plazo. Coméntanos un poco si hay algún requisito, alguna duración. Sí, nosotros no tenemos un límite de duración. Hemos presentado trabajos de 6 minutos y hemos presentado trabajos riojanos de hora y media, ¿no? Como un largometraje, es casi 2 horas. El requisito es que es importante estar presente en la sala porque es parte de lo que queremos hacer con el festival, que siempre haya el diálogo del cineasta, la cineasta con la gente y ya está, y que sea buen cine, claro, que sea buen cine. Si llegan de pronto 20 películas y solo tenemos 1 o 2 sesiones para mostrar 10, vamos a tener que seleccionar, lo cual es normal, pero no discernimos tampoco en amateur, profesional. Esto lo hice con mis amigos y nos costó 50 euros y esto lo hice con mi escuela de Barcelona y costó 4.000. No, igual lo bueno es esto, ¿sabes? Entonces, si tiene espíritu, aunque tenga fallos técnicos, no sé, pero creo que lo importante es que haya una mirada, que haya una intención, que haya un cineasta detrás. No es tanto el presupuesto, ni el arreglo técnico, ni lo hice en 4K, no. Es con tu móvil igual, has hecho algo que crees que tienes valor, mándalo, tienes que mandarlo, lo estamos pidiendo que lo manden a nuestro correo, que es dirección@lostrabajosylasnoches.com. Oye, he hecho esto, a ver si os interesa. Link con contraseña, lo vemos y ya está. Y igual en diciembre lo estrenamos. ¿Tiene que haberse estrenado ya o no importa? O no importa, no buscamos, como te digo, en las películas de la sección oficial que tenemos, sí buscamos que sean estrenos en La Rioja. Siempre lo han sido, en las 4 ediciones, esta también. Esta sección no, esta sección lo que quiere es la reunión de comunidad, lo que quiere es discutir qué estamos haciendo, cómo lo estamos viendo y luego salir de la sala y seguir conversando sobre también las propias condiciones que existen de los que vivimos en La Rioja, qué tenemos para hacer cine, ¿no? Qué ayudas necesitamos institucionales, nuestras como seres humanos, tiempo, precariedad, muchas cosas, ¿no? Saber qué pasa por ahí. Creo que ese espacio es importante y ahora mismo necesario. De hecho, bueno, en esa residencia artística que tuvisteis, ¿verdad? Sí. Este pasado verano, ahí saldría alguna cosa, ¿no? Sí. Fue un poco el mismo espíritu de Miradas Riojanas 2024, porque pronto simplemente pusimos un post en Instagram. Si tienes un proyecto que desarrollar, envíalo tal, y de pronto llegaron personas de todas las edades, pero además algunos jóvenes que... Una chica, Raquel, un proyecto precioso sobre cines en los pueblos de La Rioja, con una foto de Pero Blasco, con una sábana, una tela blanca. Ella trabaja en la Filmoteca Española, por ejemplo, ¿no? O sea, como que piensa el cine, vive en Madrid, pero de pronto su familia es de un pueblo y viene para esto. Otro chico, Manuel, que de Barcelona estudió y vive ahora en un pueblo de La Rioja y también vuelve para esto. Es como personas que antes no sentían que había un lugar que los pueda, no acoger, pero que al menos que puedan desarrollar sus trabajos, de pronto ven que empieza a surgir. Y fue una semana preciosa, fue una semana de mucho estímulo y aparte tenían tutores muy buenos, creo yo, entre ellos Pilar Palomero, que vino a presentar sus pelis, pero también a hablar con jóvenes que están haciendo sus primeros cortos, y tienes a Pilar Palomero, que ha ganado todos los premios del cine español, contándoles cómo trabaja ella, cómo piensa, y todo esto además como de manera gratuita, ¿no? O sea, es algo que nos interesa hacer, no tenemos apoyos muy mínimos, ojalá pudiéramos recibir más, pero lo hacemos sobre todo por la voluntad de que nos guste el cine, amamos el cine y queremos que haya más cine y más cineastas en La Rioja. Bueno, avánzanos algo de la edición de diciembre. Sí,
Dos cosas. Bueno, espero luego venir ya solo a contar las pelis directamente, pero cada año tenemos una línea, como una idea de algo que pueda unir un poco las películas. Este año, que es un año muy duro a nivel mundial, un año donde la guerra, el genocidio, la humanidad está en juego, donde hay muchas cosas que nos aprietan día a día. Tú abres las noticias y es como, esto está que se hunde. Queremos rescatar películas que hablen de una comunidad, que hablen de una resistencia cotidiana, en grupo, en colectivo, lo comunal, lo comunidad. Y en ese sentido hay películas que nos gustan mucho, que creemos que enlazan en el cine contemporáneo español. No pensaba decir nombres, pero bueno, ya que por decir uno, Los Tortuga de Belén Funes, por ejemplo, que es una película preciosa, que habla de mucha resistencia y mucho amor. Belén Funes ya tenía una película muy bella que se llama Alejar a un ladrón. Esta es su segunda película que estrenó en Málaga, llegó con muchos premios. Bueno, va a estar aquí, viene ella. Y más películas, muy bellas también, que no sé si contar o no. Bueno, sí, voy a contar otro título. El director de Samsara, una película que ganó hace 2-3 años aquí el festival, Lois Patiño, un cineasta muy importante también a nivel nacional e internacional. Viene con su última película, Ariel, que estrenó en Rotterdam. Es una ensoñación, además de... La historia es Shakespeare, pero hecho cine, ensayado, tiene algo de muy poético, muy del mundo de los sueños, y que además estamos trayendo en colaboración con FITLO, con el Festival de Teatro, por unir también fuerzas, porque nosotros mismos también tenemos que buscar nuestras propias alianzas en esto del mundo y el arte. Y hay más títulos que ya después te contaré. Bueno, pues en el siguiente programa, sí, quizás venga ya Fernando Vilchez y nos avance ya, bueno, nos desgrane. Te puedo decir una cosa, sí, que va a ser del jueves 11 de diciembre al domingo 14. 3 días y medio, 4 días, con proyecciones desde tarde, noche, mañana, con muchas cosas, con una clase sobre cine de la resistencia, con un foco, una sesión dedicada a Palestina, va a estar muy bueno, muy candente, muy hermoso. Bueno, pues del 11 al 14 de diciembre ya se lo pueden apuntar en sus calendarios y en sus agendas. Bueno, pues los trabajos y las noches, no se pueden perder ese festival de cine con charlas, películas, como nos ha avanzado, con Belén Funes, que estará aquí, ¿verdad? Sí. Y Luis Patiño también. Y más. Y más gente. Así que, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos, no se vayan. Bueno, pues estamos ya con Daniela, que es una joven muy talentosa de aquí de La Rioja, que, como les decía, bueno, en la cabecera, que nos sorprendió, ¿no?, en el Parrilla Equal de este año, de los pasados San Mateos, pues con sus canciones, con sus versiones, con las canciones propias que tiene ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien. Oye, Daniela, que lo que digo, eres una chica jovencísima, tienes 19 años. Cuéntame, ¿cómo te subiste a los escenarios? ¿Cómo nació la música en ti? Pues empecé en cuarentena, yo no cantaba, solo tocaba la guitarra, y empecé a componer, empecé a cantar un poquito, y me vine aquí a Logroño a hacer el bachillerato de artes escénicas, y pues de ahí a todo lo que podía. Y bueno, o sea, no es la primera vez que te subes al escenario, no, obviamente, ¿no? No, llevo ya, bueno, desde los 16 o así, haciendo conciertillos, no solo en Logroño, también en otros pueblos, yo soy de La Rioja Baja. Entonces, pues me voy moviendo un poquito, pero hasta donde llego, poco a poco. Bueno, ¿qué supuso para ti que te llamaran para tocar desde el escenario de Parrilla Equal, ¿verdad?, con un montón de gente, sí, en las fiestas de San Mateo? Pues fue súper guay, porque al final
yo soy solo con la guitarra, o sea, estoy sola con la guitarra y hay veces que un escenario así tan grande impone, porque tú ves a bandas, tal, y yo sola, pero luego me encantó porque el público fue súper guay, la gente se quedó, un montón de gente, y me gustó mucho el ambiente, la verdad, muy emocionada. Haces versiones, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos quiénes son esos referentes, ¿no?, con los que tú trabajas. Pues un poco de todo, pero me gusta mucho, pues sobre todo cantautores o compositores españoles. Me gusta mucho un chico que se llama Guitarrica de la Fuente. Hago también alguna versión de Shakira, de India Martínez, pues algo así, un poco de todo, la verdad. No tengo un estilo muy definido. Y luego compones, ¿verdad? Compongo. Haces canciones propias. Eso es lo que más me gusta. Eso es lo que más te gusta. Sí. ¿Te gusta meterte a hacer la letra, a ponerle música? ¿Cómo es ese proceso? ¿De qué hablas? Sí, pues la verdad que muchas veces no cuento ni siquiera historias reales, o sea, son simplemente cosas que se me ocurren y luego con las melodías pues me gustan. Pero hay veces que sí que cuento, igual estoy pasando por algo, por una determinada situación y pues lo cuento en las canciones. Del amor, del desamor. Sí, de todo, de todo. O sea, a estas edades. Los temas eternos, ¿no? Sí. Bueno, no, de la poesía, de la canción, ¿no? O sea, siempre. Sí, de todo, sí. Tengo también un poema que hizo mi bisabuela y le puse música. Anda, qué bonito. Sí. ¿Y cómo se llama? Labrador. Labrador. Sí. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que te inspira un poco para hacer esas canciones? Pues la verdad que depende mucho del momento en el que esté. Hay veces que simplemente me vienen como rachas, épocas en las que hago 3 canciones de repente y otras que estoy más tranquila y no me sale nada. Pero no hay nada en concreto que yo diga. Hay veces que sí que intento ponerme a componer. Me suele salir más aleatorio, pero cuando intento digo, bueno, pues con esta palabra o cosas así. ¿Tienes pensado grabar algo próximamente? Sí. Estas navidades quiero grabar alguna canción y a ver si saco un EP, un pequeño disquito. ¿De 4 canciones? Sí, algo así, solo tengo grabada una. Y tengo muchísimas compuestas, o sea que tocará. Bueno, ¿y cómo se va a llamar ese EP? ¿Lo sabes ya o no? Hay alguna opción, pero no tengo nada seguro, no sé. Alguno de mis últimos temas, que serán los que grabe, Vértigo quizás. Vértigo, muy bien. Bueno, te vamos a ver luego actuar, te vamos a escuchar un poco, porque claro, todavía eres muy joven, todavía no tienes, pues eso, esa cartera de vídeos musicales, todavía no te ha dado tiempo, claro, pero te vamos a escuchar ahora, dentro de nada, y me gustaría que me dijeras cuáles son, pues eso, tus referentes artísticos a la hora de en quién te has fijado, qué música escuchas. Pues la verdad que depende un poco de la época en la que estoy, pero sobre todo, pues lo que te he dicho, Guitarrica me gusta mucho, escucho también a Silvia Pérez Cruz, Rosalén me encanta. O sea, un poco música en español también, sí, ¿no? sobre todo escucho música en español. Ajá, sí. Y música de fuera, de otras épocas. Sí, también. Pues yo qué sé, o sea, cantautores es que me encantan todos. He crecido escuchando en mi casa Serrat y Sabina, o sea que... ¿Y cantar en inglés nunca lo has pensado? Sí, también me gusta. Pero componer en inglés, no. Ya es más difícil, ¿no? Sí, no me sale tan fácil. Lo he intentado, pero no me acaba. Bueno, pues vamos a ver un vídeo de una artista, no sé si conoces, de Alondra Bentley, que va a estar aquí el 18 de octubre en un festival que se llama Femenino y Singular. Va a actuar aquí en Logroño, en el Centro de Cultura de Rioja, y precisamente sus padres, uno es británico y otro es español, ¿no? Y bueno, siempre ha compuesto en inglés, pero ahora este es el primer disco que ha compuesto en español, que nos va a traer aquí el 18 de octubre, que se llama La Materia. Cuando el significante no quiere significar. Alondra Bentley es una de las artistas que participarán en el Festival Femenino y Singular, que se celebrará el 17 y 18 de octubre en el Centro de la Cultura del Rioja. El sábado a las 7:30 de la tarde será el turno de Alondra, que junto a los vinos seleccionados por Melanie Hickman, responsable del proyecto Eterea Dripan,
pondrán el broche final a esta nueva edición. He maridado mi música con vino, sí, en algunas ocasiones y he estado en Logroño, de hecho, tocando en alguna bodega ya, en el festival actual. Muchas ganas de volver por ahí. Siempre te llevan a tomar vinos, a tomar tapas. Es un sitio en el que siempre apetece volver. Viene a presentar su último trabajo, La Materia. Probablemente las temáticas centrales del disco sean el tiempo o cómo entendemos la percepción del tiempo. También los temas de las canciones giran en torno a temas existenciales, tal vez. Hay una canción que habla sobre el duelo, sobre la muerte. Y bueno, digamos que hay diferentes temas y también diferentes perspectivas, ¿no? Pues desde temas así más, tal vez un poquito más serios o más profundos como la muerte, y luego canciones más poéticas, más que hablan mucho de la naturaleza y de bueno, qué sucede, qué cosas debemos apreciar estando aquí en el planeta, ¿no? En lo mundano, buscar también la belleza en las pequeñas cosas. El duelo por la muerte de su madre, pero también su maternidad en 2020, son temas que se respiran en La Materia. Inevitablemente al ser madre, pues cambias muchísimo tu perspectiva de tu propia madre, y luego también de la sociedad y del mundo cambia mucho. Empiezas a valorar las cosas de otra manera, a entender lo importante que es el que todo el mundo se cuide, se trate bien. Lo ves de una manera como muy contundente, ¿no? Con mucha claridad. Alondra Bentley, de madre inglesa y padre español, ha publicado 6 discos, pero este es el primero en castellano. Pues de una forma que no sé si fue precisamente por la maternidad o qué cambió exactamente en mí. De repente las canciones me empezaron a surgir en castellano. Porque hasta hace relativamente poco tenía algunas canciones en castellano, pero no las había publicado. Estas que están en el último disco me surgieron de una manera muy espontánea y creo que tenían una fuerza que canciones que había escrito en castellano en el pasado no. Entonces por eso ha sido el momento de publicar en castellano por fin. En La Materia ha diseñado una ilustración para cada canción. Siempre me he dedicado en mis ratillos por ahí, me he dedicado a pintar, a dibujar. Estudié Bellas Artes, pero es verdad que por algún motivo, no sé muy bien, no había hecho nunca un trabajo de ilustración o pinturas para acompañar mis canciones y tal vez por esa espontaneidad que te hablaba que tienen estas canciones del último disco, me venían también unas imágenes muy concretas a la cabeza cuando las estaba componiendo. Entonces vi que tendría sentido trasladarlo también a la parte plástica. Por eso hay una ilustración por cada canción que está en el disco. Además estuvo nominada el año pasado a los premios Goya como Mejor Canción Original por su participación en la película Segundo Premio con su tema Love is the Word. Pues lo primero es que siendo cinéfila, amando muchísimo el cine, que te llamen para colaborar en una película como esta, que es una película que me gusta muchísimo, siendo objetiva, ¿no? Y no pensando que formas parte de ella de alguna manera. Es un lujo, pero si además lo hace tu cineasta favorito, pues mejor aún. He seguido el trabajo de Isaac y la Cuesta desde su primer documental, desde Cravan vs. Cravan, y claro, me hizo especial ilusión que fuera él quien me llamara para un proyecto así. Alondra Bentley cumple 15 años desde su debut con Ashfield Avenue. Creo que ha habido a nivel artístico discos muy distintos desde el primero
hasta ahora. El primero tiene como un corte tal vez más folk y más íntimo, y desde entonces hasta aquí he ido probando diferentes sonidos, diferentes influencias, y la verdad es que tocar, viajar, todo lo que implica dedicarte a la música, es una cosa que no me veo dejando de hacer, ¿no? Que este es el 6º disco que publico y bueno, creo que lejos de perder el entusiasmo o la pasión por ello, creo que al final sucede incluso lo contrario, ¿no? Que vas dándote cuenta de lo importante que es y que no tienes ninguna intención de dejar de hacerlo, ¿no? Que es una parte muy, muy importante de quién eres. Bueno, pues esa era Alondra Benley, que como les he comentado antes, pues estará el 18 de octubre en el Centro de Cultura de Rioja dentro del Festival Femenino y Singular. Y bueno, y tenemos ahora ya preparada para cantar a Donna, que nos va a cantar pues ese poema que nos ha dicho antes que había musicalizado de su abuela, ¿verdad? Labrador, que está dedicado a todos los campesinos claro, y los agricultores a toda la gente que de se La dedica al Rioja, campo. ¿verdad? Sí, bueno, no solo de La Rioja, pero sí. ¿De qué va un poco la canción? Cuéntanos. Pues lo escribió mi bisabuela y pues la canción trata de la situación precaria que viven día a día los agricultores y las malas condiciones de trabajo a las que se les somete, por así decirlo. Sí. Bueno, pues con Labrador nos despedimos, hasta el próximo programa de Impulso Creativo. Venga, cuídense. Adiós. Labrador, que harás la tierra y el cielo, miras y miras con miedo de las tormentas, hay con pena de la sequía y trabajas de sol a sol con muy pocas garantías. Cuando la cosecha es buena, dura poco tu alegría, saca humedad la cebada y su precio se debilita. Cuando la cosecha es buena y dura poco tu alegría, maíz o trigo el negociante y dicen que hay poca salida. Y labrador, ¿cómo te aguantas a tanta superchería y a tanto manipuleo? ¿Y qué hace el mundo con tu vida? Suben los fertilizantes, el gasoil, la gasolina y nuestros productos del campo cuando anuncian la subida, y el vino de nuestra Rioja de origen y garantía es lo mejorcito España. Pero ¿qué queréis que os diga? Ay, los señores hay que lo compran para venderlo en su día. Al labrador se lo pagan a 9 meses y un día. Ay, labrador, ¿cómo te aguantas a tanta superchería, a tanto manipuleo? ¿Y qué hace el mundo con tu vida? Yo no estoy contra la industria ni contra nada en la vida, y todos nos necesitamos, pero la verdad se diga, de la agricultura comen desde el rey hasta la hormiga. Labrador.